Shalom, queridos Haverim, bienvenidos una vez más, en esta ocasión, a la segunda parte de este comentario que estamos haciendo acerca de este documento, el libro en que registran los hechos de los primeros emisarios o los Shiluchem de Yoshua de Nazaret, en el capítulo que popularmente se conoce como el 15, donde la temática es llamada el concilio en Jerusalén. Por supuesto, la temática estamos tratándola desde un contexto histórico, tomando en cuenta una serie de implicaciones históricas que son absolutamente necesarias para poder comprender el texto en contexto. Y todo esto lo estamos vertiendo a través de un enfoque halágico, porque estamos siguiendo una temática específica en este proyecto Yahad, un proyecto educativo de la Fundación Naxtratim. Y ya que lo menciono, aprovecho la ocasión para agradecerles a todos aquellos que dedican su tiempo para promover, para anunciar, para compartir toda esa temática. Les agradezco sinceramente y les animo a que continúen haciéndolo. El objetivo por el cual existe este proyecto Yahad es para que a través de mis palabras en esta ocasión podamos buscar un medio de conexión entre todos los que seguimos a Yoshua. Usualmente nuestras diferencias son simplemente la interpretación. Entonces, a través de estas charlas, lo que estamos haciendo es clarificando el contexto de los textos que interpretamos. ¿Con qué fin? Con el fin de comprenderlos de manera más apropiada y Be'ezrat Hashem, todo este esfuerzo tenga como fin una unificación ya mayor en términos de criterio. Así que un saludo sincero a todos aquellos que están haciendo el tiempo para acompañarme en vivo y también un saludo muy sincero a aquellos que nos verán en diferido. Dicho esto, entonces rápidamente creo el contexto de la charla previa. Recuerden, aquellos que no estuvieron en la charla anterior, les animo a que ingresen, por supuesto, posteriormente y escuchen el vídeo, porque sin duda será provechoso para poder comprender lo que hoy vamos a tratar. En la charla previa hablamos acerca del contexto en el cual se crea Hechos capítulo 15. El tema central es la necesidad que, según algunos tradicionalistas de Judea, veían en aquellos que eran miembros del movimiento de Yoshua, el movimiento mesianista, pero que no estaban circuncidados. Entonces aquellos tradicionalistas de Judea decían: ustedes, para ser parte del movimiento, tienen que estar circuncidados. Y explicamos en esa ocasión entonces el término salvación, porque así se traduce usualmente en las Biblias cristianas. Si no son circuncidados, no pueden ser salvos. Y explicamos todo el significado que tiene la terminología salvos. Para aquellos que gusten comprender el texto en contexto, no se trata de alcanzar vida después de la muerte, sino simplemente ser salvos. Es un término técnico que se emplea en estos documentos para significar ser parte del movimiento del Salvador. Entiéndase, aquel que el Eterno utiliza, el Mesías, el Sadik, el justo, Isaías 53, el justo por medio del cual los hijos de Israel pueden expiar por sus pecados y comenzar a caminar en la observancia de la Torah por iniciativa propia. Vendrán los días, dijo el profeta Jeremías, que haré una nueva alianza. Colocaré la Torah en el interior de los hijos de Israel. Entonces, el contexto es de Hechos 15, es que gente de Judea, tradicionalistas de Judea, gente que continúa practicando la circuncisión para poder vivir una vida judía apropiada en Judea, que implica el culto en el templo, las celebraciones, los sacrificios e ingerir el sacrificio, la pureza ritual y demás. Si llegan a Antioquía y entonces les dicen a aquellos que están en Antioquía, necesitan ser circuncidados para ser parte de este movimiento, que es un movimiento observante de la Torah.
Y entonces el contraste que encontramos en el propio texto de Hechos es, en el capítulo 11, que es el contexto de Hechos 15, es un contraste entre judaioi y helenistas. Esto es, conservadores de las costumbres de Judea, traducidos simplemente como judíos, y los helenistas son los judíos asimilados a las costumbres helénicas. Y ponía el caso, por ejemplo, de Timoteo, que tampoco estaba circuncidado, porque eran personas que vivían de acuerdo a las costumbres helénicas. Y esto no implica, por supuesto, que el término helenista, cada vez que figure en este documento, signifique una persona que adora a dioses del mundo grecorromano, ni mucho menos, simplemente personas que en comparación con los tradicionalistas, digamos que son modernistas, personas que pueden interactuar con el resto del mundo. Es decir, ya dominan el idioma más popular, el griego en este caso, el idioma heleno, y por supuesto tienen conocimiento que transmite el helenismo, lo cual era repulsivo para los conservadores de las costumbres de Judea. Así que el enfrentamiento, las dificultades, este problema no ha surgido entre judíos y gentiles, sino más bien dentro de judíos con diferentes perspectivas de la vida. Judíos modernistas, digamos en nuestros días, reformistas y judíos ortodoxos. Más o menos esa es la idea. Entonces, leíamos en la sección pasada, creamos el contexto. Hoy vamos entonces a continuar. En el día de ayer, en la clase anterior, solamente tratamos el verso 1 del capítulo 15. Así que hoy nos proponemos a continuar. Un saludo sincero, estimado Roberto Seno, por ingresar, y le agradezco por la colaboración constante para los proyectos de la Fundación Naxtratim. Bienvenidos sean todos los que están presentes. Bienvenido, estimado Ariel Vidal. Es un gusto saber que está presente. Estimado Micael Ruz, todos para mí realmente me honran con su presencia y me motivan al ver que comparten la temática que estoy transmitiendo. Vayamos entonces a las notas. Recuerden, estimados Haverim, que las notas que voy a estar vertiendo, compartiendo, se encuentran ya en un texto, en una obra que hemos realizado recientemente, Hechos de los Emisarios, la cual pueden adquirir en la tienda virtual de naxtratim.com. Pueden adquirir el libro físicamente o inclusive pueden comprar también la versión virtual en formato PDF. Pues bien, nos quedamos entonces, como les decía en la introducción, de Hechos capítulo 15, el verso 1. Entonces llegamos a esta sección en la cual nos quedamos. Dice, perfecto. La exigencia era, si no se circuncidan conforme a los que transmiten la enseñanza de Moshe, no pueden ser partícipes de la comunidad de Yehoshua, del Mesías. Si no se circuncidan. Expliqué en la clase previa que quizás en la modernidad la persona piensa que todos los judíos, por ser étnicamente judíos, están circuncidados. Y esa no es la realidad. La realidad es todo lo opuesto. Aún en el primer siglo, donde imperaba el helenismo, es decir, una perspectiva de la vida al estilo heleno, al estilo griego. Y explicamos también lo que significa griego en el primer siglo. Y quiero aclarar algo que no lo dije en la charla previa. En el primer siglo no existía la nación griega. En el primer siglo no existía el país griego. Por lo tanto, la persona identificada como griega o helenista no es porque étnicamente proveniera de un país o de una nación así llamada, sino que porque había adoptado esa cultura, esa forma de vida que imperó en aquel momento, que inclusive hoy vemos las raíces. Tenemos el museo, ¿cierto? El teatro, el boxeo y demás. Todo esto es herencia de Grecia. Así que en el primer siglo, recalco, no existía tal cosa como el país griego o la tierra griega. Lo que existía en el primer siglo, ¿por qué digo primer siglo? Porque estoy basándome en el contexto de esta literatura que estamos leyendo.
Solamente en una ocasión se menciona Grecia en el libro de Hechos, y no es porque esté haciendo referencia a la Grecia que históricamente se conoce como el país griego o Helenas, sino porque hace referencia, de hecho, la mayoría de los comentaristas de esa sección en el libro de Hechos es que es un sobrenombre que tenía una región y todos apuntan a la región llamada Acadia. Así que quería resaltar ese detalle curioso que afirma que el término griego en el primer siglo no es una referencia únicamente a personas que étnicamente desciendan de la etnia griega. Ahora, la exigencia era la circuncisión. ¿Por qué? Recordemos el contexto. Hechos 11 es el contexto de Hechos 15. ¿Quiénes son los que conforman la comunidad en Antioquía? Los miembros de Antioquía son, parece, según el texto, una combinación de judíos tradicionalistas y judíos modernistas, esto es, helenistas. Los que fueron esparcidos desde Jerusalén debido a las persecuciones que tomaron lugar debido a la muerte de Estefanos o Esteban, fueron dispersados. Y una de esas regiones en las que llegaron fue Antioquía. Y dice que allí solamente hablaban con los judíos tradicionalistas, identificados en el texto como judíos. Ya sabemos que el término judío implica además alguien que sigue las costumbres de Judea, pero que además conversaron de este mensaje mesianista con los helenistas. Y por supuesto, en el primer siglo, hablar de un Mesías, de la redención de Israel, no tiene cabida dentro del mundo gentil. ¿Por qué? Porque ni siquiera conocen el significado de Mesías, mucho menos del concepto Israel. Para aquel entonces solo conocían una provincia romana llamada Judea. Nada sabrían de el ungido de Israel. Así que estos helenistas a los que se le exige la circuncisión por parte de los tradicionalistas eran, como decía, así como Timoteos, que su padre, siendo un griego, entiéndase, un judío helenista, modernista, no le quiso practicar la circuncisión a su hijo, porque era una vergüenza según la cultura helénica, estar circuncidado. Pero según la Torah, la única exigencia para un israelita de ser circuncidado es al octavo día de nacer y si va a ingerir el cordero de Pesaj. Fíjense, no solamente celebrar Pesaj como hoy lo hacemos todos, no, porque hoy no tenemos templo y consecuentemente no se puede sacrificar un animal para ingerirlo. Así que es solamente al octavo día o en Pesaj. Estando en pie el templo en el primer siglo, hace que estos tradicionalistas de Judea tengan bases sobre las cuales decirles a los judíos diaspóricos, tienen que estar circuncidados. Y como les decía, no era costumbre de los helenistas, judíos helenistas, estar circuncidados, y evidencia de ello en la clase previa, siempre digo semana porque la costumbre es una vez a la semana. Estamos haciendo hoy una sección, una clase tras el día de ayer. Entonces, en la clase previa no mencioné ciertas citas que yo creo que son muy importantes tenerlas claras porque esto validan el comentario que estoy exponiendo. Tenemos el historiador Flavio Josefo en su escrito Antigüedades Judías, en el libro 12, el capítulo 5, donde él dice que los judíos helenistas, entiéndase, los judíos que se han adaptado a la vida helénica, pero que estos estaban circuncidados, o sea, no es el judío, no es el hijo del judío helénico, es el judío que dejó de identificarse como tradicionalista y comienza a adoptar en su vida la costumbre helénica. Dice Josefo que estos judíos escondían la circuncisión para que aún desnudos parecieran al público ser griegos. Fíjense qué interesante, escondían la circuncisión para que estando desnudos no fueran percibidos como judíos, sino aparentar griegos. ¿Cómo es posible esconder la circuncisión? En nuestros días
a partir de hecho del siglo tercero o a mitad del siglo tercero, dentro del mundo rabínico se estipuló un nuevo rito, además de la circuncisión tradicional. La circuncisión es un corte del prepucio y nada más. Pero a mediados del siglo tercero, eso está evidenciado en el Tratado de Shabbat, el Tratado talmúdico, que los judíos rabínicos o talmúdicos que traen esta tradición, pues añaden una costumbre más, y esta es periá. Periá significa literalmente poner al descubierto, y significa poner al descubierto pues ya todo el glande, o sea, estirpar todo el prepucio. ¿Por qué razón? Porque previo a ello podían los judíos esconder la circuncisión, es decir, tenían a un prepucio en su cuerpo, y empleaban entonces un método para estirar esa sección que quedaba, y con el tiempo pues parecerían efectivamente un griego más, es decir, una persona sin estar circuncidada. Y este conocimiento histórico nos permite comprender un texto en la correspondencia a las comunidades en Corintios, transmitida por Shaul. Acá tengo la cita, primera de Corintios 7:18. Les decía que este registro histórico nos permite comprender este texto en contexto. Shaul dice: fue llamado alguien circuncidado, no disimule. ¿Cómo es que puede disimularlo? A través de el empleo de este método en que se estiraba esa sección que aún quedaba de prepucio. Por ello decía que hay que siempre mantener un distanciamiento en contexto histórico de los registros que vamos a leer. Es decir, cuando leemos los escritos de los primeros discípulos o los escritos de Josefo, la realidad histórica de ellos es diferente a lo que encontramos, por ejemplo, en la Mishnah o en el Talmud. La circuncisión a partir del siglo tercero o a mitad del siglo tercero no es exactamente la circuncisión que tomaba lugar en el primer siglo. Pues bien, también hablamos del término los salvos. Si no son circuncidados, no pueden ser salvos. Ya hablamos en la charla previa al respecto. Hoy le traigo algunas citas que pueden validar la interpretación. Dijimos que el término salvos, en este contexto aplicado a los que forman parte de la comunidad de Yehoshua, es totalmente técnico, es decir, su significado no se encuentra únicamente en el término, sino en el tecnicismo del término, cómo se comprende en su contexto. Y dijimos que significa participantes de la comunidad de Yehoshua, porque Yehoshua es el rey de Israel, que para la concepción judía tanágica, no talmúdica, tanágica, viene a traer una salvación al pueblo de Israel, no solamente digamos, en un aspecto militar, geográfico, a devolver la tierra a Israel, sino que previo a ello, previo a lograr digamos, ese reino teocrático, donde Roma ya no forma parte del territorio israelita, previo a ello debe haber un cambio en el interior. Y todo eso toma sentido cuando leemos entonces a Yehoshua, a las palabras de Yehoshua, en el contexto del profeta Isaías 53, 52, 58, donde habla de el Tzadik, que por su sufrimiento se expían las iniquidades del pueblo de Israel. Así que por mérito de Yehoshua es que son salvos los israelitas. Entiéndase, también los Gerim, los que no siendo genéticamente israelitas se integran conscientemente al pueblo de Israel, acatando o sea, el compromiso de ser israelita, esto es vivir de acuerdo a la Torá, que no es nada más que vivir una vida justa, ética, y bajo un gobierno que procure este sistema de justicia, no solamente en el pueblo de Israel, sino con la expectativa de que al vivirlo y practicarlo en términos nacionales pueda impartir un ejemplo, luz a los demás como una nación modelo. Entonces, por mérito de Yehoshua les decía
que se logra este comienzo de transformación de adentro hacia afuera. Y le traigo entonces una cita, por ejemplo, la carta a las comunidades en Roma, capítulo 8, verso 1, donde se emplea precisamente este concepto de salvos o liberados, si queremos, para identificar a los que siguen a Yahushua, los que se identifican con el Tzadik, por medio del cual se espían las iniquidades. Dice Shaul, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Yahushua. Dice después en Colosenses 1:12-14, nos ha liberado o nos ha salvado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Amado Hijo es un término aplicado para los reyes de Israel elegidos por designio divino, como Salomón, David, en quien tenemos redención, salvación, liberación, el perdón de los pecados. Por ello, estimados Javerín, es que en Hechos 15, la conclusión puesta en boca de Jacob es que la resolución, mejor dicho, de mandar una carta a los diaspóricos, no exigiéndoles la circuncisión, pero sí se les exige al menos 4 requisitos. El contexto es la convivencia en la comunidad de Yahushua. Las 4 exigencias, esto lo veremos posteriormente, si Hashem lo permite hoy o si no, en otra ocasión. Las exigencias son de convivencia. ¿Qué es lo que implica una convivencia comunitaria? Sobre todo en el primer siglo, lo que se ingiere, lo que se comparte para comer. Y en segundo lugar, la amistad o inclusive contraer matrimonios los unos con los otros. Así que son esos 4 requisitos que apuntan a esta convivencia. Pues bien, esto simplemente era para crear un contexto de la charla pasada que me quedó pendiente. Ahora pasamos entonces a lo que resta. Dice que tras ello surgió un desacuerdo, un debate no pequeño de parte de Paulos y Barnabé, o Bernabé en español. Determinaron entonces la comunidad de Antioquía que Paulos y Barnabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los emisarios y a los dirigentes comunitarios. Notes, estimados Javerín, el contexto, una vez más, no lo olvidemos. Estamos hablando de Hechos 15, pero en un enfoque halágico, porque es el contexto de las charlas de Yahad. ¿Quién tiene la determinación final en términos internacionales? Los líderes de Jerusalén. Saúl de Tarso, Barnabé, gente reconocida, gente con autoridad, no pudo decretar a fin de cuentas en la comunidad de Antioquía, porque en Antioquía ya habían 2 grupos, o sea, 2 opiniones, los tradicionalistas, o sea, realmente ambos eran tradicionalistas, tanto Saúl como Barnabé, como aquellos que vinieron de Judea a Antioquía, ambos eran tradicionalistas, pero entre ellos existían 2 exposiciones respecto a la circuncisión. Unos decían sí, otros decían no. Así que no les quedó otro remedio que poder adoptar lo uno o lo otro. Pero prefirieron transmitir esta pregunta a las autoridades máximas que se encontraban en Jerusalén, que son, fíjense, los emisarios, los Sheluchim. Estos son los 12 representantes de Yahushua, aquellos que estuvieron día y noche, o sea, compartieron el mayor tiempo con el líder por excelencia, el Mashiach. Y también a los dirigentes comunitarios, esto es, los ancianos en Jerusalén. El objetivo era tratar esta cuestión acerca de la circuncisión en adultos. No es la circuncisión en términos generales. La circuncisión en adultos, ¿es necesaria? ¿Sí o no? Así que, siendo enviados por la comunidad de Antioquía, pasaron por Fenicia, la región de Samaria, relatando detalladamente el retorno de los afuereños y causaban gran gozo
a todos los seguidores de Josué, a todos los hermanos, a todos los discípulos. Nótese, estimados Javerim, la región de Samaria no significa la ciudad de Samaria donde vivían los samaritanos, los medio israelitas. Samaria es una región central en Israel donde habían ciudades habitadas por judíos. Ahora, el retorno de los afuereños. Yo he explicado en más de una ocasión qué significa el término afuereños en griego. Y acá voy a repetirlo una vez más, pero no olviden que debajo del vídeo pueden encontrar un enlace, un vídeo en el cual lo expongo con claridad total y completa. En este caso voy a otra vez a repetirlo porque sé que muchos no tienen el tiempo o no gustan de volver a ver un video de 1 hora. Así que en este contexto, Hechos 15, voy a repetir por qué traducimos acá el término griego etne como afuereños. Para aquellos que no saben o no dominan el idioma griego, etne es el término que usualmente las Biblias cristianas traducen como gentiles o naciones o pueblos. Pero curiosamente, en la mayoría de los casos, en el libro de Hechos, donde se emplea el término etne, siempre lo traducen, casi siempre, en la mayoría de los casos, como gentiles. Pero ¿qué sucede cuando se emplea el propio término en singular? Etne es plural. Si etne fuese gentiles, ¿por qué no emplear, ¿por qué no traducir el singular etnos como gentil? Sería coherente, ¿cierto? Gentiles, gentil. Pero esto nunca sucede. La realidad, estimados Javerim que me escuchan y me ven, la realidad es que etne, en plural, etnos, en singular, este vocablo griego es un sustantivo común. ¿Saben lo que es un sustantivo común? Que de él no se puede inferir el linaje del grupo de personas a la cual se está haciendo referencia. No se puede inferir el lenguaje, la costumbre, las creencias, ni siquiera el lugar geográfico de este grupo de personas. Solamente el contexto puede clarificar qué significa etne, o sea, qué es lo que quiere transmitir el autor. Por eso es que siendo un sustantivo común, significados son, en griego, gente, grupos de personas, compañías, comunidades, inclusive castas, pueblos, tribus, zonas rurales, inclusive animales, grupos de animales. El término etne se emplea en la literatura griega, no digo en los escritos de los primeros discípulos, digo en la literatura griega se emplea para referirse a animales. ¿Por qué reducir todas estas variantes, como decía, compañías, grupos, personas, sociedades, castas, comunidades, asociaciones, instituciones? ¿Por qué reducirla a simplemente gentiles? De hecho, si el término gentiles implica no judíos, entonces ya está evidenciando que no es un equivalente para traducir etne. Dije, etne es un sustantivo común. Significa gente, personas, grupos, pero gentiles no es un sustantivo común. Gentiles es un sustantivo propio. En la actualidad, debo aclarar, en su origen, gentiles no era un sustantivo propio, sino de igual manera común. Por lo tanto, no es el equivalente exacto para etne. Con esto no quiero decir que el término etne no pueda emplearse dentro del mundo judío para hacer referencia a los no judíos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que todo es en dependencia al contexto. Así que si quieren profundizar un poco más, debajo del vídeo se encuentra el enlace. El significado quizás más común, o sea, ¿qué tienen en común gente, grupos, personas? Claro, el que se refiere a grupos, personas, castas, está haciendo una diferencia entre nosotros y ellos. Nosotros, nuestro grupo y el grupo de ellos. Así que
una manera en que podemos emplear el término y dejando que sea el lector quien encuentre el significado contextual es traducir el término etne como aforeños. Pues bien, les decía que vamos a volver a las notas, eso era un entre paréntesis. Acá les decía que la referencia entonces es al retorno de los aforeños. Fíjese, el retorno de los aforeños. Claro, seguramente están acostumbrados algunos Haverim a la expresión en las Biblias cristianas como la conversión de los gentiles. Pero si vamos a la terminología griega, una traducción directa del griego, del Códice Sinaítico, donde esta traducción no está, canalizada a través de la teología cristiana. Entonces, una traducción que permita al lector apreciar el texto e interpretarlo de mejor manera, hablaríamos del retorno de los aforeños. Y ya esto nos crea quizás un contraste en nuestra mente en perspectiva de aquello que anteriormente quizás habían leído en las Biblias cristianas. Y les voy a compartir rápidamente el contexto que habíamos mencionado en la clase previa. Dijimos que en Hechos 11:21 se habló del regreso al Eterno que estaba tomando lugar en Antioquía. El regreso al Eterno, dice que un gran número perseveró, tuvo emuná, tuvo fe, aceptó el mensaje, permaneció firme y consecuentemente regresó al Eterno, retornó, lo que hoy llamaríamos Shuvá. Y ustedes pueden ver las notas al pie de la página de la expresión en griego y su equivalente en hebreo. Pues bien, ese es el contexto de lo que toma lugar en Hechos capítulo 15, donde se habla de el retorno de los aforeños que vienen narrando Saúl y Barnejbá. ¿Qué comento al respecto? Lo voy a leer con ustedes. Estos son comentarios muy claros y quiero compartirlos con ustedes. ¿Realmente aforeños se refiere a gentiles o se refieren a diaspóricos, israelitas diaspóricos o judíos helenistas? Repito, quiero recalcar esto, es importante tenerlo claro para que no se entienda que nuestras traducciones son manipulaciones, sino que dejamos el texto lo mejor posible tal y como está y en las notas aclaramos el contexto. Los aforeños significa gente diferente a los que están identificados en el texto. ¿Quiénes son? Los tradicionalistas, Saúl de Tarso, Bernabé. Ahora, miremos. ¿El retorno es de los gentiles o de aforeños? Claro, el retorno, como ven en las notas, los únicos que pueden retornar a un estatus previos, ¿quiénes son? Los que previamente estaban. El contexto ya nos habla de israelitas. Si esta evidencia no fuera suficiente, notemos los eventos que tomaron lugar anteriormente a Hechos 15. Recuerden, Saúl está narrando y Bernabé el retorno de los aforeños, es decir, la obra que han hecho previamente, lo que sus ojos han podido percibir. Los eventos anteriores confirman la referencia no es a los no israelitas, sino a los israelitas diaspóricos. Saúl y Barnejbá habían pasado todo un año en la comunidad israelita en Antioquía de Siria. Aquí tienen la cita. Estaba compuesta por tradicionalistas de Judea e israelitas helénicos. De allí fueron a las sinagogas en Chipre. Hechos capítulo 13, verso 5, donde conocieron a un hombre llamado el procónsul Sergius Paulos. Este hombre es identificado como amigo de un judío tradicionalista llamado Bar Joshua, también llamado Magos. Recuerden, el nombre Magos no significa que fuese un hechicero, sino que es un judío, en este caso identificado como tradicionalista, judaios, tradicionalista en aquel momento. Recuerden esta concepción que hoy se llama superstición, también la practicaban judíos, religiosos tradicionalistas, y la evidencia se encuentra en el Talmud, donde habían rabinos tradicionalistas que apoyaban estas prácticas de tener amuletos y demás. Pues bien, luego de conocer a esta persona llamado Sergius Paulos, porque era amigo
de un judío tradicionalista, dice que fueron a la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Nótese, esta no es la Antioquía de Siria, sino de Pisidia. Están en una sinagoga. Fíjense, de la sinagoga de Chipre pasan a la sinagoga de Pisidia. Allí muchos israelitas y prosélitos, estos son no israelitas, pero que están incorporados en las comunidades judías como israelitas observantes, dice que siguieron a Saúl y a Bernabé. Después fueron a otra sinagoga en Iconio, donde perseveraron tanto tradicionalistas como israelitas helénicos, que el texto en griego los define como judíos y helenos. Ya hemos explicado que esto significa, en este contexto, es decir, dentro de una sinagoga judía, si se habla de griegos y judíos, sabemos que la definición no es étnica, sino cultural. Son ambos judíos, pero con una visión de la vida cultural diferentes. Unos helenistas asimilados y otros tradicionalistas. Luego pasan a Listra y encuentran a una persona inválida y esta fue sanada. Eso toma lugar en una reunión de judíos. Cuando los no judíos de aquella ciudad, o sea, la curación del inválido toma lugar dentro de puertas. Cuando la gente de la ciudad, los no judíos, vieron el milagro, quisieron ofrecer sacrificios a Saúl y a Bernabé como si estos fuesen dioses o deidades manifestadas en carne. Luego, la gente de Judea que vivía en Antioquía y Pisidia e Iconio hicieron hasta lo imposible para persuadir a las turbas. Ahora, después de todo esto, regresa Saúl y Bernabé a Antioquía de Siria y luego a Jerusalén. Ya leímos, pasaron por Fenicia, Samaria, relatando detalladamente el retorno de los afuereños. Como se puede apreciar, el único posible gentil mencionado en todo este gran proyecto, gran misión a través de zonas en el exterior de Israel o Judea, el único gentil era Sergius Paulus, el único gentil. Los otros eran prosélitos dentro de una sinagoga. Si estos gentiles los comparamos con la gran cantidad de israelitas diaspóricos y tradicionalistas que siguieron a Saúl y Bernabé, la pregunta sería, estimados Javerim, ¿quiénes son los afuereños que están retornando? Según el contexto, no según el capricho del intérprete, no según el capricho teológico de los exponentes de una religión extraña para los judíos del primer siglo. Según el contexto, claramente, el término etne hace referencia a los israelitas diaspóricos. De hecho, tengo más evidencia a continuación, donde en el propio Targum Yonatán, una traducción aramea que según algunos puede datar inclusive del primer siglo, se traduce, recuerden, el Targum es una traducción aramea de los textos bíblicos. Pues el Targum Yonatán traduce el término goim, que es lo que se traduce al griego como etne, lo traduce como israelitas. Tenemos entonces que hacer la distinción entre el significado de goim en el primer siglo y previo al primer siglo, y luego el significado que obtuvo en la literatura talmúdica, donde inclusive el singular goi, que significa pueblo, grupo de personas, nación, vino a significar gentil en singular. Y esta traducción de etnos o goi es anacrónica en la época de este documento que estamos estudiando. Pues bien, continuamos entonces en las notas y pasamos a Hechos capítulo, estamos en el capítulo 15 y continuamos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por, permítanme un segundo, al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la comunidad de Jerusalén, los emisarios y los dirigentes comunitarios. Una vez más, el contexto. ¿Quiénes son las autoridades? Los que estuvieron la mayor parte del tiempo con Josué
y los ancianos, que acá traduzco como dirigentes comunitarios porque ese es su significado contextual. No ancianos en edad, sino ancianos en contexto de liderazgo y autoridad. Pablo y Barnabá informaron de todas las cosas que Hashem había hecho con ellos. Mas algunos de la agrupación de los perushim o los fariseos que habían perseverado, esto es como Saúl de Tarso, que también era parush, fariseo, intervinieron diciendo, ellos deben ser circuncidados, tenemos que instruir y preservar la Torá de Moisés. Entonces se reunieron los emisarios, los dirigentes comunitarios para examinar el asunto. Fíjense, estimados Javerim, seguramente en muchos de ustedes se les crea ahora una especie de contradicción porque quizás están habituados a lecturas de ediciones que provienen del mundo cristiano. Ahora, acá tengo la explicación de esta traducción para que el lector no se sienta manipulado. Fíjense, acá he traducido, ellos deben ser circuncidados, tenemos que instruir y preservar la Torá de Moisés. Torá de Moisés, para aquellos que no sepan, es un término que no es producto de esta literatura de los escritos de los primeros discípulos, sino que esta expresión, Torá de Moisés, en hebreo Torat Moshe, figura en la literatura de los profetas. Y la referencia claramente es a los mandamientos que Moshe recibió por orden divina. Ahora, esto que se ha traducido como ellos deben ser circuncidados, nosotros tenemos que instruir y preservar la Torah, literalmente dice, deben circuncidar ellos, instruir y preservar la ley de Moisés. Claro, la sintaxis griega no es como la del español. Por lo tanto, es que se ha permitido interpretar o traducir de diferentes maneras. Y es aquí entonces donde tenemos que basarnos en el contexto y no en la teología. No es lo que mejor nos parezca a nosotros y basado en esa concepción teológica vamos a traducir el texto, sino vamos a basarnos en el contexto. El texto presenta tres verbos en infinitivo: circuncidar, instruir y preservar. Acá está la oración: circuncidar, instruir, preservar. Circuncidar, que es el primer verbo infinitivo, está sujeto al término ellos, como pueden ver literalmente. Circuncidar ellos. Esto es lo que se traduce en español como circuncidar los, o ellos deben ser circuncidados. No así el verbo instruir y preservar. Por lo tanto, esta traducción, quienes deben ser circuncidados, ¿quiénes son? Obviamente, los incircuncisos, quienes procuran preservar, quienes procuran instruir, en este caso, los fariseos. Tiene total coherencia con el contexto. Esta traducción no es producto del pensamiento Naxratim, sino que acá traigo la evidencia y por acá tenía el libro. Bueno, no lo tengo acá presente. En otra ocasión se los podré mostrar. Y se trata, por ejemplo, del Nuevo Testamento sin barnizar. Es una traducción obviamente al inglés, pero registra más o menos lo mismo que se ha plasmado en esta traducción de la editorial Naxratim. Ellos deben ser circuncidados. Nosotros debemos de proclamar y guardar la ley de Moisés. Ellos son los helenistas incircuncisos que deben ser circuncidados. Nosotros somos los conservadores, los encargados en proclamar y preservar la Torá de Moisés. Cambia drásticamente, ¿cierto, Javerem? Cambia drásticamente el mensaje del texto, porque el texto desde el inicio no es una discusión respecto a la observancia de la Torá en sentido general, sino a la práctica de la circuncisión en adultos.
¿Es necesaria, sí o no, para pertenecer al movimiento de Yehoshua? Esa es la única pregunta. Acá la pregunta no ha sido si hay que observar la Torah o no. Y la evidencia es muy obvia. Las reuniones están tomando lugar ¿dónde? En Shabbat, en comunidades, en sinagogas. Las preguntas están siendo realizadas ¿a quiénes? A líderes judíos. Así que la observancia de la Torah no está en cuestión. La observancia de la Torah se da por sentado. La cuestión es la circuncisión en un adulto. ¿Es necesaria? ¿Sí o no? Continuemos entonces. Y pasamos entonces a Hechos 15 a partir del verso 7. Dice así, luego de una larga discusión, Kefá, o Simón Kefá, se puso en pie y les dijo, miembros de la comunidad, entiéndase literalmente hermanos, un término técnico en contexto comunitario, ustedes saben que al principio el Todopoderoso me eligió entre ustedes para que por mi boca los aforeños, es decir, los que no son iguales a nosotros, los de Judea, los tradicionalistas, escucharan el mensaje de la buena noticia y perseveraran. El contexto, estimados Javerim, para aquellos que conocen el contexto del libro de Hechos, ¿qué significa? ¿A qué hace referencia Simón? Una elección en el principio para que afuereños, en comparación con ellos, escucharan el mensaje y perseveraran. ¿A qué hace referencia el autor? La referencia, estimados Javerim, no es como plantean la mayoría de los intérpretes provenientes del mundo cristiano. O sea, no estoy haciendo un ataque a la persona, al intérprete, sino a su interpretación. Quiero que esto quede claro. ¿Por qué? Porque en las Biblias cristianas siempre, casi siempre, muchas ediciones están acompañadas por interpretaciones. Es a esa interpretación fuera de contexto histórico a la cual estoy haciendo referencia, no al intérprete. Y esto quiero que quede claro. Así que si vamos al contexto literario, el principio hace referencia a lo que comenzó en el libro de Hechos. ¿Qué es lo que comienza en el libro de Hechos? Simón Kefá exponiendo su mensaje a aforeños. Nos trasladamos a Hechos en el capítulo 2, versos 5 en adelante, donde Simón Kefá habla a quienes, a aquellos aforeños que vinieron desde la diáspora a Judea, a Jerusalén específicamente, para celebrar la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. La referencia no es a lo que plantea, como decía previamente, la mayoría de los comentarios de las editoriales cristianas. La referencia no es a la estadía de Simón Kefá en casa de Cornelios. Cuando Cornelios y su familia y otros ahí reunidos también escucharon el mensaje y se incorporaron al movimiento, sin ser necesaria la circuncisión. Es un tema que trataremos en otra ocasión. Pero la referencia claramente no es al evento con Cornelios. De hecho, más evidencia de que la referencia no es a ese principio con Cornelios, sino al principio del libro de Hechos en el evento de Shavuot o Pentecostés, cuando en Hechos capítulo 11, creo que es donde se menciona la estadía, el diálogo de Simón Kefá con Cornelios, vuelve otra vez Simón Kefá a hablar de ese principio. Y Simón Kefá dice, lo que está tomando lugar en casa de Cornelios es tal y cual como lo que tomó lugar al principio. Siempre el principio, en el contexto del libro de Hechos, es el principio del libro de Hechos. El evento donde afuereños, esto es israelitas diaspóricos, se llegaron a la tierra de Israel para celebrar Shavuot, escucharon el mensaje y miles de judíos diaspóricos se incorporaron a la comunidad del Mesías en Jerusalén. Y esto provocó que en los próximos capítulos se nos hable de una discusión
de discrepancias entre los hebreos y los griegos o los helenistas, entiéndase, entre los hebreos parlantes y, o sea, los tradicionalistas y aquellos que habían venido de la diáspora que se quedaron viviendo en la comunidad del Mesías. Cobra sentido, ¿cierto? Una vez que analizamos el texto en contexto, el texto cobra un sentido más coherente de aquel que se ha expuesto previamente por otras expresiones. Pues bien, continuamos leyendo el texto. Voy a compartir una vez más la sección. A ver dónde nos quedamos. Pues bien, dice, y el Todopoderoso, que es conocedor de los corazones, testificó en favor de ellos dándoles influencia divina. Una vez más, lo que tomó lugar en Shavuot, en Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de Hechos. Y esto fue una evidencia, estimados Javerim, de que en realidad eran seguidores de Yahushua. La evidencia de que una persona es genuinamente seguidor de Yahushua es si esta persona recibe la influencia divina y lo manifiesta. Así como también, dice Shimon Kefa, nos la dio a nosotros la influencia divina. Ninguna diferencia ha hecho entre nosotros y ellos. Ya sabemos el contexto. Los tradicionalistas de Judea y los afuereños. Purificó sus corazones porque perseveraron. La purificación del corazón no fue porque fueron circuncidados, sino porque fueron, perseveraron en el mensaje que se les transmitió. Entonces, la pregunta que sigue haciendo Shimon Kefa es, ¿por qué ahora provocan al Todopoderoso imponiendo sobre estos seguidores de Josué, estos hermanos o estos discípulos, algo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? Voy a leer esa sección porque es muy diferente a la que se encuentra en la mayoría de las Biblias. ¿Por qué provocan al Todopoderoso imponiendo sobre estos seguidores de Josué algo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos? En término, digamos, en pasado, pudimos llevar. Nótese, apreciados Javerim, que en las notas lo podrán ver al pie de la página. El códice sinaítico no registra el término yugo. O sea, el texto no dice por qué provocan al Todopoderoso imponiendo un yugo sobre los hermanos. Ahora, la referencia acá, estimados Javerim, claramente, una vez más, es a la circuncisión. Ese es el contexto de Hechos 15. La circuncisión, no la observancia de la Torá. La circuncisión para un adulto solo era ordenada, como ya dije, en el contexto de Pesaj, para poder ingerir el cordero de Pesaj, el sacrificio. Y este solamente podía ser ingerido, ¿dónde? En Galatia, en Corintios, en Antioquía, en Siria, en Chipre, en Cirene, no, solamente en Jerusalén. Así que estos israelitas helenistas de esas ciudades diaspóricas no viajaban a Jerusalén para celebrar Pesaj, por lo tanto estaban exentos a ingerir el cordero de Pesaj, a celebrar estas convocaciones de peregrinaje. Así pues, no estando obligados a comer el cordero de Pesaj debido a que residían fuera de Jerusalén, ¿por qué razón hay que exigirles la circuncisión si ya son adultos? ¿No son niños? Entonces, Shimon Kefa sigue diciendo, no ha de ser así. No ha de ser así. Es por la lealtad recíproca de nuestro Señor Yahushua que todos somos miembros de la comunidad. Es decir, que todos somos hermanos con Yahushua. Nosotros, los conservadores, perseveramos para ser miembros de la comunidad de Yahushua. Literalmente dice, nosotros perseveramos para ser salvos. Esto es, miembros de la comunidad del Salvador. Para poder ser expiados por nuestros pecados, nosotros perseveramos en Yahushua, en lo que Él realizó, en sus enseñanzas. Del mismo modo que ellos lo hacen, o sea, del mismo modo que ellos
perseveran. Entonces, tras estas palabras, toda la comunidad hizo silencio y escucharon a Barnabá y a Paulus, que relataban las señales y los prodigios que el Todopoderoso había hecho por medio de ellos entre los afuereños, o sea, entre los que están afuera. Ahora, estimados Javerim, notemos, acá les comparto el comentario. Es importante leerlo para que no perdamos de vista y no divagar mucho en la explicación. Permítame un segundo. Acá está. Pues bien, les decía, quizás lo más remarcable, la diferencia más notoria en esta traducción y las traducciones más populares es algo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar. La interpretación usual es la observancia de la Torá. O sea, si nosotros, los conservadores, los judíos, no podemos observar la Torá, entonces, ¿por qué obligar a los afuereños, como dicen las interpretaciones, a los gentiles, a obligarlos a hacer algo que nosotros no podemos? Sería en vano. Si tenemos en cuenta entonces que el contexto es la circuncisión de adulto, el significado es totalmente diferente. Tanto Shimon Kefa como los líderes fueron circuncidados al 8º día de haber nacido. Es decir, quiero otra vez, perdonen que quite rápido las notas porque quiero crear rápidamente el contexto. Estamos hablando de alajá evolutiva, una alajá que toma en cuenta las realidades del presente. Es exactamente lo que está tomando lugar en Hechos 15. Están tomando las realidades en cuenta. Judíos observantes, tradicionalistas, como Simón Kefa, Saúl de Tarso, Barnabá, la comunidad, los líderes comunitarios en Jerusalén, están considerando la vida, la realidad de estos nuevos miembros de la comunidad del Mesías, que son helenistas, y si queremos incluir entre ellos gentiles, o sea, étnicamente no judíos, también podemos tenerlos presentes. Solamente estoy diciendo que el texto de Hechos 15 y su contexto en Hechos 11 no implica la presencia de gentiles. Pero yo, en la actualidad, puedo decir, vamos a incluir en perspectiva a los gentiles, porque yo creo que se les puede aplicar el mismo dictamen de Hechos 15. O sea, también hay que tomar en cuenta que si un gentil se integra a nuestra comunidad, no está circuncidado, es un adulto, no es un niño. Se le debe requerir la circuncisión, sí o no, para que forme parte de la comunidad común israelita. Bien, tomando esto en cuenta, continuamos. Sería un error traducir la expresión griega como no hemos podido llevar, como una acción iniciada en el pasado, acá estoy leyendo con ustedes, pero que continúa en el presente sin llevarse a cabo, como decía, implicando la Torá. Una acción iniciada en el pasado, estamos tratando de cumplir la Torá, pero no podemos. Entonces, ¿por qué? Aún en el presente no podemos, ¿por qué obligar a los gentiles? La realidad es que el tema de la Torá queda fuera de liga acá. El tema central es la circuncisión. El texto en griego emplea el aoristo griego para expresar una acción del pasado que no pudieron llevar a cabo. Solo en el pasado. ¿Qué es lo que los judíos observantes no pudieron llevar a cabo? La circuncisión en adultos. ¿Por qué? Porque ya estaban circuncidados al 8º día. No es porque intentaron volver a circuncidarse y no pudieron. Entonces, Simón Kefa, tomando en cuenta la realidad de estos helenizados, se pone en lugar de ellos. Nosotros podemos ser considerados como pecadores. De hecho, Simón Kefa es considerado ante la presencia del Mesías como Ishjote, como un hombre pecador, es decir, se compara con la justicia de Yoshua y él se considera como un pecador. Y sabemos que Simón Kefa es escrito como un tzadik, es decir, una persona justa de acuerdo a los parámetros de la Torá. Así que Simón Kefa dice, si los afuereños, y si queremos también un grupo de gentiles entre ellos, que ya son adultos, deben ser circuncidados, ¿acaso nosotros también estaríamos dispuestos a hacerlo?
Por supuesto, Hashem no nos ha demandado la circuncisión por el hecho de, es decir, la circuncisión de adultos por el hecho de haber pecado. Hashem solamente demanda el remordimiento del pecado, la ofrenda en el templo, la tesubá genuina, el retorno genuino. ¿Por qué tiene sentido este planteamiento de Shimon Kefa? Por lo que dije al inicio, en el primer siglo, una segunda operación de circuncisión podía tomar lugar porque aún no estaba implementada la operación Peria. Este segundo proceso de la circuncisión implementado en el siglo III, en el cual se extirpaba totalmente el prepucio del varón. Así que otra expresión que necesitamos aclarar es cuando Shimon Kefa dice es por la voluntad, perdón, es por la lealtad recíproca de Yehoshua, que somos parte de la comunidad, o sea que somos salvos, entiéndase, somos parte de la comunidad del Salvador. El término acá en griego, charitos, es lo que se traduce usualmente como gracia, o sea, es por la gracia del Señor Yehoshua que somos salvos, ¿cierto? Esa traducción yo la vería como muy pobre para poder captar el mensaje hebreo del texto. Este texto en contexto es hebreo, aunque podamos discutir si el original es hebreo o griego, el contexto es hebreo. La evidencia de que es hebreo original está por doquier en el texto, ya que está plagado en términos obviamente positivos, está lleno de hebraísmos, el texto griego de Hechos. Así que les decía, si transferimos la idea del término gracia al hebreo, ya no estaríamos hablando únicamente de gracia, o sea, de hacer algo, de recibir algo de manera gratuita. O sea, somos salvos gratuitamente, no hay que hacer nada. Y Josué nos salva de manera gratuita. Ese mensaje de gratis o de no hacer nada para lograr tu participación en la comunidad del Mesías, meritar la redención del Mesías, esa pasividad no aparece en los textos de los primeros discípulos, por ninguna parte. Así que si restauramos el término griego al hebreo, tendríamos el término Gesed. Gesed es un término, un vocablo hebreo con mucha riqueza de significado y de implicaciones. Esencialmente, Gesed en la modernidad se traduce de igual manera como altruismo, como bondad, como una buena acción. Pero en su contexto, en su raíz, lo que habla es de lealtad pactual. Un ejemplo antes de continuar leyendo. Cuando Jacob, el patriarca Israel, está a punto de morir, le pide a Yosef que no deje su cuerpo en Egipto. ¿Cierto? ¿Recuerdan esa sección? Le dice Yosef, yo lo voy a hacer, digamos en términos modernos, te lo prometo, te lo juro, no descansarán tus cuerpos en Egipto. Pero Jacob le dice, haz conmigo Gesed. Y la pregunta es, el padre le está pidiendo al hijo, por favor, sé bondadoso conmigo. No tiene sentido. Lo que está diciendo Jacob a Yosef es, sé leal a la unión entre padre e hijo. Y ese término Gesed, en ese contexto, lo encontramos en diferentes secciones del Tanaj. Acá tengo entonces un poco más de evidencia. Gesed, como dije, lealtad pactual, por eso yo lo traduzco como lealtad recíproca, porque lealtad pactual significa que ambos aliados tienen que actuar de manera recíproca, tienen que hacerse el bien mutuo. Así que estamos hablando del deber entre aliados, y este deber entre aliados, al ser expresado en amor, atención, compasión, fidelidad, he aquí entonces la traducción de gracia o bondad en griego. Según Kefa, los
circuncisos, o sea, los conservadores, y los incircuncisos forman parte de la comunidad del rey Mesías, o sea, son salvos. No es que se ganaron un ticket después de la muerte, sino que han podido expiar por sus iniquidades y por lo tanto forman parte del Mesías al identificarse con él, porque existe una relación recíproca de pacto entre ellos y Josué como movimiento judío en el primer siglo. Si se persevera en el Mesías, o sea, si haces caso a lo que el rabino, a lo que el líder, a lo que el rey de Israel dice, a lo que él dice y su enseñanza, como consecuencia, se manifiesta la lealtad del Mesías en la liberación de los pecados. Esto es, en la transgresión de la Torá. El recibimiento de la influencia divina es la evidencia de que ha sido perdonado. Y el recibimiento de la influencia divina es un regalo que el Eterno otorga por méritos del Mesías. Y entonces se es considerado como un miembro de la comunidad. Por esto, quizás a nuestra memoria vengan las palabras de Josué. El que me reconoce delante de los hombres, yo lo reconoceré delante del Todopoderoso. Es decir, la asociación honesta en público con Josué tiene implicaciones también con nuestra relación con el Creador, así como la aceptación de que el servicio llevado a cabo por el Cohen Gadol, los israelitas de la antigüedad se asociaban con él, se identificaban con él. De hecho, el Cohen Gadol tenía en su pectoral una piedra por cada tribu y sobre sus hombros también recargaba a todas las tribus de Israel al entrar y pedir la capará, la expiación, no solamente el perdón, sino la expiación en Yom Kippur. Los israelitas tenían que identificarse con esa realidad que estaba tomando lugar para recibir el perdón divino. Lo mismo está diciendo el rey de Israel, el líder por excelencia. Y Shimon Kesfa está diciendo, cuando una persona se identifica realmente con Dios Josué y se evidencia en su vida Ruach HaKodesh, entiéndase, la influencia divina, todo eso significa que esa persona ya es parte de la comunidad del Mesías. Por lo tanto, no se le requiere a ese adulto la circuncisión. Ahora, algo muy diferente es que este adulto, a la hora de tener un niño, diga, pues yo no voy a circuncidar a mi niño porque estoy libre de hacerlo. No, el acercarse al Mesías en un estado de incircuncisión no significa que a tu futura generación la dejes en ese mismo estado. Recuerden, en términos de pacto, el padre que no circuncida a su hijo porque quiere, fíjense, tenemos que hacer un entre paréntesis. Hay circunstancias que nos obligan a no circuncidar a un niño. Es un tema aparte, pero son circunstancias muy especiales. Por lo general, el padre debe circuncidar al niño en términos de pacto. El padre que no lo hace, lo que está haciendo desde la perspectiva de la Torá es desligando a su hijo del pueblo de Israel. Por esto, el decreto divino dice, el incircunciso, entiéndase, el padre que no circuncidó a su hijo, lo que está haciendo es desligando al niño del pueblo. Así que cuando un adulto se integra a una comunidad judía, en este caso a las comunidades del Mesías, y toma lugar la integración a través de la nueva alianza, entonces la circuncisión para un adulto no se le requiere. Y quiero aclarar, el hecho de no requerirla no significa que no sea opcional. O sea, la persona bien puede realizar la circuncisión, pero no con la expectativa de ser aceptado por el Creador por el hecho de estar circuncidado. Continuamos con las notas y creo que vamos a terminar con esta sección, dado que ya llevamos más o menos una hora charlando. Pues bien, la otra sección que creo debemos aclarar es los afuereños perseverarán, es lo que estaban diciendo previamente, y dice, nosotros, dice Shimon Kesfa, nosotros perseveramos, así como los afuereños, para ser salvos, o entiéndase, miembros
del mismo modo que ellos. En otras palabras, la perseverancia es la misma. La identidad con Yahushua y el nuevo camino hacia la observancia de la Torah es el mismo. Por ello es que Shaul dice, fue llamado alguien circunciso, no disimule. Ya sabemos que es disimular, tratar de revertir la circuncisión que se podía hacer en el primer siglo. Shaul dice, no tienes que asimilarte, continúa en la observancia tradicionalista. Fue llamado alguien incircunciso, no se circuncide. ¿Quién es el que puede ser llamado incircunciso? ¿Un niño recién nacido o antes de nacer? No, un adulto. Si tenemos el contexto histórico presente, la comprensión del texto es extremadamente deliciosa. Pues bien, finalizamos en esta sección. Las traducciones que yo considero que son erróneas en esa sección son aquellas que dicen, nosotros creemos que somos salvos por gracia. Esa traducción no respeta el texto griego. No lo respeta y además destruye la sincronía del texto griego. ¿Qué es lo que dice el texto griego? Los aforeños creyeron o perseveraron así como nosotros perseveramos o así como nosotros creemos para ser salvos, para pertenecer a la comunidad del Mesías, para identificarnos con el Mesías. Ustedes pueden ver la diferencia. No es lo mismo que nosotros creemos que somos salvos que creer para ser salvos. Es decir, la perseverancia es lo que identifica al discípulo real. Como pueden apreciar, estimados Jabrim, yo creo que una traducción apropiada puede ayudarnos a comprender el texto en contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto judío del primer siglo, no la realidad de una religión imperial en el siglo IV. Así que el objetivo de estas charlas es no solamente darles a conocer el significado de los textos, sino proveerles del propio texto griego para que el oyente, para que el lector no se sienta manipulado, no se sienta de que el traductor ha puesto su mano y ha opacado el significado del texto. Con estas palabras finalizo mi exposición y doy entonces paso a 2 preguntas o 3 que puedan existir en referencia a esta sección que hemos estudiado. Nos queda por estudiar, por supuesto, más del capítulo 15 y lo dejaremos para una próxima oportunidad. Voy a estar leyendo acá el chat por si existe alguna pregunta. Muy bien. Por favor, las preguntas que tengan que ver con el significado. Vamos a ver si existe alguna pregunta. Figueroa nos dice, en la época de Moisés y Abraham, el templo no estaba en Jerusalén, como en la época del libro de Hechos. Así es, creo que estaba más bien contestando el estimado Figueroa a otra persona. Vamos a ver si existiera alguna otra pregunta. Gracias, Figueroa, por colaborar al responder. Bien, yo creo que no existe ninguna pregunta. Creo que todo esto fue muy claro. Bien, acá hay una pregunta que nos hace Jairo Bautista. ¿La circuncisión cuenta para entrar al templo futuro con Mesías, con el Mashiach? No, estimado Jairo. Y por supuesto, esta pregunta trae a colación una serie de implicaciones porque está el supuesto templo que menciona Ezequiel, que será en el futuro. Y esos temas si realmente ya los hemos tratado en otra ocasión, no voy a entrar en detalles. Lo que sí puedo transmitirles es que templo como tal, la evidencia en la actualidad, llevamos 2000 años sin templo, la evidencia en la actualidad apunta a que no volverá a existir el templo
como tal. O sea, la Kehuná de Aarón, el sacerdocio de Aarón, es imposible, humanamente imposible que pueda oficiar. Se desconocen quiénes son realmente descendientes de Aarón a Cohen. El hecho de que hoy existan muchos israelitas identificados como Cohen no significa que sean en realidad descendientes de Aarón a Cohen. Y quizás algunos digan, bueno, pues si por tradición esa persona, su padre le dijo que es Cohen, y de hecho el apellido en cierto momento en que fue impuesto la necesidad de tener un apellido, se le colocó Cohen, pues ya implica, ya tiene, digamos, un trasfondo tradicional sobre el cual apoyarse para oficiar en el templo. La realidad es que esa no es bases sólidas para poder oficiar en el templo, si llegase a existir. Cuando leemos en el libro de Nehemías, Esdras, acerca del retorno de los israelitas a la tierra de Israel y el inicio de la reconstrucción del templo, del segundo templo, vemos que muchos que estaban ya listos para oficiar como Kohanim fueron expulsados de la Kehuná, o sea, del sacerdocio, porque no tenían evidencia. O sea, no había evidencia escrita de que eran descendientes de Aarón a Cohen, o al menos de Sadoc a Cohen. Así que si no son no hay evidencia escrita de que alguien es descendiente de Aarón, si que alguien es Cohen, genéticamente hablando, porque esa es la exigencia del texto de la Torá para poder oficiar como Cohen en el templo. Si no está esa evidencia, es una desobediencia a la Torá. Y ningún judío observante va a permitir que alguien, simplemente porque diga, tengo la tradición de ser Cohen, oficie. Por otra parte, la construcción del templo tendría que tomar lugar donde se llevaba a cabo el sacrificio, el mizbeach, también tenía que ser en el lugar apropiado. Es decir, hay una serie de requisitos, la vaca bermeja, las cenizas de la vaca bermeja, hay una serie de requisitos que el propio creador, el propio eterno ha, digamos, quitado de nuestra posibilidad para que no logremos construir el templo ni volvamos a los sacrificios. Muchos judíos, podemos decir progresistas, reformistas, inclusive algunos conservadores, apelan a esta idea. O sea, los judíos no queremos, al menos los que tenemos una halajá evolutiva, no queremos ofrecer sacrificios, no queremos seguir matando animales. Esa realidad era para una mentalidad de otra época. Inclusive, Maimónides, Rambam, el filósofo, también habló de esta idea más o menos del por qué los sacrificios fueron permitidos en la antigüedad. Y es porque en aquel momento era algo normal entre los seres humanos. Y fue una manera de refinar digamos, este culto, esta práctica que se concibía en la antigüedad. Y si vamos a otras etnias en la antigüedad, y no tan antiguos, también se practicaba el sacrificio humano. En la literatura, en el Tanaj, se menciona el sacrificio humano. Así que yo creo que el ser humano ha ido evolucionando y yo creo que son más los judíos que decimos Hashem ha hecho intencionalmente que nosotros hoy estemos sin templos para poder evolucionar como seres humanos, para que nuestra relación con Él sea un poco más elevada que la relación que teníamos en la antigüedad, un poco más consciente, más espiritual. Nosotros fuimos los que decidimos que el templo lo destruyeran los romanos, y eso está evidenciado en todos los judaísmos. ¿Quién tiene la culpa de la destrucción del templo? El propio pueblo de Israel. Sinat Hinam, el odio gratuito, la división, las sectas que se enfrentaban las unas a las otras en el primer siglo. Todo esto provocó la destrucción del templo. Pudiéramos haber transitado de un Israel con templo a sin templo de una manera un poco diferente. No quisimos, optamos por permitir a Roma. Así que, contestando su pregunta, Jairo, me extendí más de lo que debía. Templo en el futuro, no lo veo desde mi punto de vista.
Por lo tanto, la circuncisión en el futuro sigue siendo, yo creo, basado en nuestras realidades, el mismo principio que se desprende acá en Hechos 15, el mismo dictamen. Adultos que retornan a la Torá, gentiles que se integran al pueblo de Israel, a las comunidades israelitas, no se les requiere la circuncisión. ¿Por qué? Porque la única exigencia de la Torá es al octavo día de nacer, luego sí se va a ingerir el cordero de Pesaj. Gracias por su pregunta. Ariel Ben Sadik, bienvenido, estimado Ariel. Nos dice, ¿cómo entender a Yehoshua bin Nun que realiza la circuncisión del pueblo y eran adultos? Por supuesto que hay un contexto, gracias por traer la cita, hay un contexto y es la entrada a la tierra de Israel. Es un momento en que está marcando un momento especial en la historia. Y de hecho, la pregunta pudiese hacerse también, ¿por qué durante todo el trayecto en el desierto, estos niños que ahora eran adultos no fueron circuncidados? ¿Significa esto que ya no eran israelitas dentro del pacto porque no fueron circuncidados al octavo día de haber nacido? Yo creo que no. Entonces, sí creo que al ingresar a la tierra de Israel, en términos de la antigüedad, ¿era necesaria la circuncisión? Por supuesto que sí, estimado Ariel Ben Sadik. Gracias por sus buenos deseos, estimado Alejandro. Vamos a ver, existe otra pregunta. Muy bien, acá Bel Midrash de Temuco, Chile. Mijael trae una buena referencia de la tradición de los Naxtratim, citando el libro de Revelaciones o Apocalipsis, donde se habla de un futuro en el cual no existe el templo, porque el objetivo del templo ya ha tomado lugar o ya se ha realizado. Gracias, estimado Mijael. Gracias, estimada Doris, por su presencia. Un saludo a toda la Jabulá de Boston. Gracias por siempre por apoyarnos y compartir los enlaces. Pues bien, otra pregunta. Tenemos a Cristina Sausa. ¿Por qué Timoteo aceptó circuncidarse si no era necesario? Muy buena pregunta. Excelente, Cristina. Y bueno, tenía esta pregunta preparada para la serie de charlas de Hechos 15 al final. Pero ya que la hizo, pues la voy a contestar rápidamente. Quizás posteriormente en otra charla la contestaré con más evidencia. El propio autor de Hechos menciona la razón del por qué. Curiosamente, la circuncisión de Timoteo toma lugar después del dictamen de Hechos 15, donde se dice que no es necesaria la circuncisión en adultos. Shaul y Barnejbá, Shila, Yehudá, Barsabá, todos estos salen proyectando esta idea de parte del concilio en Jerusalén, transmitiendo las cartas y exponiendo el significado. Y Shaul se encuentra con Timoteo. Timoteo dice que su madre es judía y su padre es griego. Y entonces muchos llegan a la conclusión, para mi idea errada, que Timoteo es circuncidado porque su madre es judía, tal como hoy plantea el judaísmo talmúdico rabínico. ¿Quién es judío? El que tenga una madre judía. Pero ese pensamiento, esa concepción de la identidad judía es post-templo. O sea, un judío en el primer siglo podía hacerlo por ya que su madre fuese judía o su padre fuese judío. Ahora, ¿quién es el padre de Timoteo? Es descrito como un griego. Cabe entonces preguntarnos si se hace referencia a un griego, entiéndase, un judío de costumbre griega, por lo tanto no circuncidó a su hijo, o si en efecto se tratase de simplemente un griego. Yo creo que la distinción es cultural y no étnica, porque el propio texto lo evidencia al mencionar la circuncisión. Madre judía, entiendo yo, madre que conserva las costumbres de Judea, pero su padre es uno que se ha asimilado a las costumbres helénicas. Por lo tanto, el padre, que es en el primer siglo quien tiene potestad sobre su hijo, inculcó la cultura helénica en su hijo y no lo ha circuncidado. Viene Saúl de Tarso, toma a Timoteo y dice, quiero que vayas conmigo a otras sinagogas
y lo circuncida. Dice el autor, ¿porque su madre era judía? No, esto no lo dice el texto. Por lo tanto, quien llegue a esa conclusión está contradiciendo el texto. ¿Qué dice el texto? Por los judíos de aquella región. ¿Qué significa judío? Ya dije en este contexto cultural, porque habían tradicionalistas, porque habían conservadores de las costumbres de Judea en aquella región. Los mismos conservadores de las costumbres de Judea que fueron a Antioquía y dijeron a los helenistas como Timoteo, tienes que circuncidarte. ¿Por qué entonces Saúl circuncida a Timoteo si toda su lucha en Hechos 15 fue que no hay que exigir la circuncisión? La respuesta está en el propio texto. Decide llevar a Timoteo a las sinagogas con él y desea evitar que eso sea un prejuicio para los conservadores de las costumbres de Judea. Por esto dije previamente que la circuncisión, o sea, que la persona que está incircuncisa desea circuncidarse, no está prohibido el hacerlo. No se le prohibió en Hechos 15, solamente que no se le exigió. Espero haber aclarado entonces su pregunta, estimada Cristina, y gracias por siempre estar presente y realizar así preguntas tan inteligentes que me ayudan a abordar un poco más en el tema. Nos dice Narisis Martínez, ¿y qué hay acerca de un niño que no se circuncidó recién nacido? ¿Se podrá ahora? Pues yo lo veo, ya es una pregunta alágica, bastante profunda, y yo, bueno, no me gusta siempre expresar dictámenes alágicos hacia la ligera. O sea, hay que analizar el porqué, las razones del porqué, y hay que analizar, o sea, las razones del por qué no fue circuncidado y las razones por las que ahora los padres desean circuncidarlo y cuál es la edad en que nosotros como movimiento decimos no es necesario, pero siempre dejamos en manos de los padres, o sea, no nos intrometemos en la vida privada de la persona, dejamos que ellos sean los que tomen la última palabra, claro, siempre de acuerdo al espíritu de la Torah. Así que no voy a vertir mi opinión, estimada Martínez, porque hay muchas implicaciones, o sea, es un tema muy delicado y es un tema que hay que tomar en cuenta muchos puntos. Así que queda, a fin de cuentas, siempre queda en manos, o sea, la decisión siempre queda por parte de los padres. Figueroa nos dice, algunos académicos como Mario Sabán o Antonio Piñero reducen la cuestión de Hechos 15, la entrada o no a los gentiles al movimiento nazareno. ¿Por qué cree que lo hacen? ¿Por qué creo que lo hacen? Yo he escuchado virtualmente, obviamente, las breves conferencias que han impartido y mencionan esa temática. Yo creo que lo hacen por intereses interpretativos, es decir, el señor Mario Sabán tiene una interpretación de lo que él llama Nuevo Testamento y basado en ello, pues, llega a la conclusión de que el tema en Hechos 15 es gentiles y judíos, si tienen que observar la Torah, sí o no. Lo mismo, bueno, de Antonio Piñero, no he escuchado su comentario acerca de Hechos 15, así que no podía yo vertir una opinión, pero sí supongo que es por el mismo incentivo. O sea, ya tienen una idea preconcebida y claro, si la idea para Mario Sabán es que Pablo de Tarso es quien abrió las puertas a los gentiles, entonces obviamente tiene que traer una coherencia a su planteamiento. De hecho, Mario Sabán no puede basar todo su planteamiento en lo que todo el texto de Hechos dice. Recientemente escuché una sección en la que el profesor Mario Sabán decía que acá cuando se narra la circuncisión de Timoteo, Mario Sabán dice que eso, o sea, que Pablo estaba de acuerdo con circuncidar a los judíos y es por eso que circuncidió a Timoteo. Por lo tanto, los gentiles a los cuales él defendía para que no fuesen circuncidados son diferentes a Timoteo. Timoteo es judío, los de Antioquía son gentiles. Pero
para él defender esa tesis, cuando llega a la sección de Hechos donde dice, el autor de Hechos dice, pero circuncidó a Timoteo debido a los judíos que estaban en el área y todos sabían que su padre era un griego. Mario Saban dice, eso es una interpretación de Lucas. Eso lo añadió Lucas, pero eso no es la realidad que estuvo viviendo Pablo. Entonces, estimados Javerín, la interpretación que estamos dando de los textos, que yo estoy dando de los textos, no es borrando secciones del Nuevo Testamento para defender mi tesis. No estoy borrando ninguna sección del Nuevo Testamento. Estoy exponiendo, interpretando el texto de Hechos completamente, sin extirpar ninguna sección. Cuando una persona trae consigo una concepción, una explicación diferente a la del autor del texto, se ve obligado a, en ciertas secciones, decir esto está agregado, esto no es así. Y es lo mismo que sí sé que hace Antonio Piñero, que dice el profesor Piñero, ese evento que Lucas está narrando de Pablo no es real. Eso es un invento de Lucas. Lo mismo hace Mario Saban. Y aquí entonces la diferencia a nuestra exposición contextual e histórica y la de otros exponentes. Y esto obviamente no es para minimizar en sentido general ninguno a estos dos académicos, Mario Saban y Antonio Piñero, sino que es una cuestión, digamos, de discrepancia a la hora de interpretar. Muy bien. Con estas preguntas creo que voy a finalizar. Ya llevamos 1 hora y media y realmente el objetivo es 1 hora y 15 minutos, no más que eso. Voy a tomar esas últimas 2 preguntas que hace Figueroa y la que hace HVO, que me gustaría saber su nombre, por favor. Aquel que tenga una identidad acá en YouTube y no sea su nombre, yo le agradecería que tras la pregunta que emite también coloque su nombre. Gracias. Figueroa nos dice, ¿qué sabe usted sobre un hallazgo que ubica el templo de Salomón en un lugar distinto al tradicional? Bueno, ya se nos escapa un poco, estimado Figueroa, la temática, pero sí tengo entendido, brevemente, si le comparto, sí tengo entendido que realmente donde hoy se presume que estuvo el templo, no lo está. O sea que la pared llamada Muro de los Lamentos en realidad no es una pared que formaba parte del templo. Y en términos simples es porque la réplica que hoy existe del templo en Jerusalén, no sé cuántos de ustedes han podido verla, existe en el internet si gustan verla, la réplica es aquella en que pone la fortaleza de Antonia junto al templo. Ustedes saben, la fortaleza de Antonia es donde estaba el ejército romano. Si ustedes comparan la fortaleza de Antonia con el templo tal como en la maqueta o en la réplica que hoy existe en Jerusalén, esa fuerza armada de Antonia es muy pequeña. Y lo que pasa es que detrás de esta réplica, su exponente realmente no tomó en cuenta los textos históricos que tenía que haber tomado en cuenta, como lo son Josefo. O sea, no estoy hablando de textos extraños. Josefo nos habla de la fortaleza de Antonia, donde estaba el ejército romano, mucho más grande que el templo. La fortaleza de Antonia era mucho más grande que el templo, así que esa réplica o imitación del templo de Jerusalén en el primer siglo, hoy en Jerusalén como maqueta o réplica, no es una realidad. Claro, debido a que esta exposición o esta nueva evidencia viene por parte de arqueólogos cristianos, entonces en el mundo judío no se quiere tomar en cuenta. Entiéndase que es algo muy drástico, no solamente en términos religiosos, sino en términos monetarios. Ustedes saben lo que significa que se diga que la pared donde la gente ora, o sea, el muro de los lamentos, no es lo que se pensaba, sino que es una pared que quizás formaba parte de la fortaleza de Antonia.
de un edificio romano, o sea, mirando el templo desde el muro, desde la montaña de las aceitunas, desde el monte de los olivos del Har Hazeitim, el templo en realidad queda mucho más a la izquierda. Pero bien, aún está en hipótesis, aunque una pregunta, si me preguntan a mí personalmente, según la evidencia que he visto, yo creo que la evidencia de más peso está en esta que plantean los arqueólogos cristianos, que el templo en realidad no está localizado donde los arqueólogos primeros, pioneros, indicaron. Muy buena pregunta, pero bueno, la temática es para otra oportunidad. Estimado Héctor Viveros, paz también para usted. La pregunta de Héctor es la siguiente y con esta finalizamos. La expresión en Hechos 16, por causa de los judíos, ¿podría explicarme mediante los judíos qué es día en griego? No entiendo su pregunta. Supongo que diga que quiere decir, ¿qué diría en griego? Pues bien, como había dicho previamente, estimado Héctor, el término judíos en el primer siglo tiene varios significados. Entre ellos está el significado étnico-cultural, o sea que la persona que es identificada como judía no solamente es porque étnicamente es israelita, sino porque además perpetúa las costumbres del pueblo en Judea, donde impera el templo, el culto, los rituales, la purificación, el estado de pureza, impureza, la circuncisión y demás. Así que estas personas tradicionalistas no solamente vivían en Judea, sino que como Saúl también viajaban al exterior. Como vemos, aquellos que viajaron a Antioquía y le dijeron en Hechos 15, si no están circuncidados no pueden ser parte del movimiento del Mesías. Eran judíos tradicionalistas, pero que viajaban también al exterior. Así que en Hechos 16, creo que la referencia es cuando Timoteo es circuncidado por causa de los judíos, entiéndase, por causa de los conservadores de las costumbres de Judea, porque sabían que su padre, que el padre de Timoteo era heleno. ¿Qué significa heleno en este contexto? No un griego, no un pagano, sino un judío de costumbre helénica. Un judío, digamos, en la actualidad tan modernista que no practicó la circuncisión a su hijo. No practicar la circuncisión desde el punto de vista helénico no implicaba que había dejado de conocer, servir a Dios, ni mucho menos. Simplemente que no lo circuncidaba porque veía esa práctica como barbárica. Porque si él apelaba a practicar en su vida digamos, varias expresiones griegas en su vida, implementarlas, una de ellas era no mutilar el cuerpo. Existían los baños públicos y esto no significa que los judíos no tomaran baños públicos. En la época grecorromana, rabinos están evidenciados en el Talmud que tomaban baños públicos, en baños romanos. O sea, nuestra concepción de la vida judía del primer siglo está basada en concepciones de la modernidad, donde vemos que está el judío ese que no interactúa, vive en su propio gueto. Esa realidad no es exactamente la realidad del primer siglo. Así que queremos comprender la vida judía tal y como está plasmada en estos textos, tenemos que ir a las fuentes históricas. Pues bien, les agradezco una vez más la presencia. Continuaremos entonces en una próxima charla, la continuación de Hechos 15. Así que estén pendientes. Aquellos que no se han suscrito al canal, les animo a que lo hagan. Y además de suscribirse, que hagan clic en esa campanita, porque es de esa manera en que el sistema de YouTube les va a avisar que viene una próxima charla. Bien, entonces estaremos al pendiente. Continúen siguiéndonos también en las redes sociales, en Facebook. Pueden encontrarnos en naxtrateam.com, en Naxtrateam Oficial, o pueden visitar la página de internet naxtrateam.com.
Un saludo sincero a todos los que están presentes, a todos aquellos que nos colaboran, comparten las enseñanzas. Muchas gracias. Será hasta muy pronto y Mircea Hashem. Muy buenas noches.